Ok, chicos, entonces continuamos con la lección. Y entonces nos quedamos en la regla de la multiplicación. Ajá. Y decíamos que pues hay que especificar si va a haber o no reposición o reemplazamiento para saber si vamos a multiplicar, es decir, si la probabilidad se verá afectada, ¿no? Después, chicos, tenemos otra forma de calcular, no la probabilidad, pero te puede servir para un cálculo también de probabilidad. Pero son el principio de conteo y algunas formas en las que podemos hacer también el conteo. Entonces, chicos, ¿qué quiere decir esto del conteo? Son las formas posibles en las que puedes realizar un evento. Ajá, dice aquí que este principio establece que el número de posibilidades en que múltiples eventos pueden ocurrir se pueden determinar al multiplicar el número de resultados posibles por cada evento. Ajá. ¿Ustedes, chicos, conocen la operación del factorial? No, la verdad no. ¿Ninguno? El factorial, muchachos, el factorial de un número eh, matemáticamente se calcula multiplicando ese número que estás calculando por su anterior inmediato hasta llegar a la unidad. Por ejemplo, el 5 factorial será 5 por 4 por 3 por 2 por 1. El 8 factorial, 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Ajá. ¿Y a qué se refiere o cómo se opera ese factorial? ¿Qué significa esa operación de factorial? Las formas en que puedes acomodar esa cantidad de números. Por ejemplo, el 5, si multiplicamos 5 por 4 por 3 por 2 por 1, nos va a dar 120. Entonces, imaginemos que tenemos 5 cosas, 5 objetos. Los podemos ubicar de 5 maneras diferentes, de 120 formas diferentes. Ajá. Entonces, eso es lo que significa esta operación de factorial y se calcula de esa manera, ¿no? Multiplicando el número por su anterior inmediato hasta llegar a la unidad. Ahora, chicos, aquí tenemos un ejemplo para esto del conteo. Dice, Sofía trabaja en una tienda de ropa. Se le ha asignado la tarea de vestir a un maniquí con una falda, una blusa y un par de zapatos de una exposición de faldas, blusas y zapatos que hacen juego. Ya que todas las prendas combinan, ella puede elegir cualquier blusa, cualquier falda y cualquier par de zapatos y el atuendo se verá bien. Si ya hay 3 faldas, 5 blusas y 2 pares de zapatos disponibles, ¿de cuántas maneras distintas se puede vestir el maniquí? Los chicos, también se me había pasado comentarles desde que empezamos la probabilidad lo que es un, ¿cómo se llama ese? Campo muestral. Un campo muestral, muchachos, es un diagrama en donde puedes tener visualizadas todas las posibles soluciones que tenga el evento. Ajá. Por ejemplo, si tiras 2 dados, entonces puedes hacer un diagrama en donde tengas las 6 posibilidades de lo que pueda ocurrir. Ajá. Obviamente, muchachos, para eventos tan simples como ese, tal vez no sea necesario hacer un diagrama de ese tipo, ¿no? Pero, pero sí es necesario o sí es recomendable cuando el evento pues es más grande, ¿no? Entonces, aquí, chicos, como tenemos 3 faldas, 5 blusas y 2 pares de zapatos, entonces podemos hacer diferentes formas de vestirla. De manera que para cada una de las 5 blusas, podemos ponerle, digamos que las blusas son A, B, C, D, E. Entonces, para la blusa A, podemos utilizar la blusa A con la falda A, o con la falda B, o con la falda C. Son 3 faldas diferentes. Y al mismo tiempo, cualquiera de las 3 faldas con ya sea los zapatos A o los zapatos B. Entonces, chicos, tenemos para la blusa A, la falda A y los zapatos A. La blusa A, la falda A, zapatos B. La blusa A, falda B, zapatos A. Blusa A, falda B, zapatos B. O con la falda C, A, C, A, C, B. Es decir, tenemos para la primera de las formas de poder vestirla, siempre usando la falda A, la blusa A,
tenemos 6 formas diferentes de poder vestirla, nada más tomando en cuenta la blusa A. Ahora, estas 6 mismas combinaciones podrán utilizarse para la blusa B, para la blusa C, para la D y para la E. Entonces, por cada una de las blusas, tienes 6 posibilidades diferentes de vestirla. Y si tienes 6 por cada blusa y son 5 blusas, 6 por 5 serán 30 maneras diferentes en las que se puede vestir el maniquí. Ajá, entonces, esa es la regla o esa es una forma de hacer el conteo, ajá, multiplicando las formas en las que los puedes vestir. También, muchachos, ¿qué sucede si tú de esas posibles formas de hacer un evento, tú nada más eliges ciertas de ellas, no todas, nada más algunas? Entonces estarás o tendrás 2 alternativas de poder hacerlo. Ese conteo, ya sea con permutaciones o con combinaciones. ¿De qué va a depender? Si tú decides utilizar del total de posibilidades nada más algunas de ellas, ajá, y que vayan en cierto orden, entonces necesitarás hacerlo a través de permutaciones. Si a ti no te interesa que vayan en orden, sino que nada más sean las que yo necesito y con esto me es suficiente, no importa si van en orden o no, entonces utilizarás combinaciones. ¿Sale? Entonces, chicos, dice la permutación, que es cualquier secuencia ordenada de K elementos tomada de un conjunto de N objetos distintos. Se llama permutación de tamaño K de los N objetos. Por ejemplo, muchachos, si yo supongamos, ustedes cuando su grupo originalmente era como de 8, ¿no? Algo así, o 10, algo así. Éramos 15. Bueno, 15. Entonces, supongamos que eran los 15. Entonces, si yo les digo, yo voy a elegir a 5 de ustedes para formar una escolta. 6 de ustedes para formar una escolta, porque son de 6. ¿De cuántas formas podré elegir de los 15 que son ustedes o que eran ustedes a 6 de ustedes? Ajá. Entonces, yo puedo elegir, por ejemplo, a 6 mujeres, a 6 hombres, 3 y 3, 4 y 2, 5 y 1. Es decir, puedo hacer diferentes formas de hacer esa selección. Entonces, si yo decido que van a ir en orden, la selección que yo haga, entonces tendré que utilizar las permutaciones para calcular de cuántas formas podré yo elegir a las 6 personas de las 15 del grupo. Ajá, y esas formas se calcularán utilizando esta fórmula. Primero, muchachos, las permutaciones se van a denotar, o la operación de permutación, con esta nomenclatura. Ajá, la P mayúscula, que significa permutación, y abajo 2 subíndices. Aquí me faltó una coma, porque más separados por coma. La N, que es el total de elementos que hay en el conjunto, y la K, que es de cuántos voy a tomar cada subconjunto. En este caso que decíamos del ejemplo de ustedes 15, entonces N sería 15 y yo voy a tomar a 6 para la escolta. Ajá. Y esta escritura se lee el número de permutaciones de N objetos tomados de K a la vez. Uh-huh. Y se calcula de esta manera. N factorial entre N menos K y a esa resta factorial. Aquí, muchachos, tengan mucho cuidado porque hay muchachos que no le ponen los paréntesis y entonces a N le restan el K factorial. Entonces, no. Primero se hace esta resta y después se le calcula el factorial. Ya la resta ya hecha. Aquí hay un ejemplo. Dice, a un grupo de 8 finalistas de un concurso de arte con cerámica se otorgarán 5 premios al primer lugar, al segundo lugar, al tercer lugar, etc. ¿De cuántas formas distintas hay de otorgar los 5 premios? Entonces, chicos, N, pues vale 8, K, que son los 5 premios, pues vale 5. Ajá, y entonces usamos nuestra fórmula, N factorial entre N menos K y esto factorial. Hacemos la resta, nos queda 3 factorial. Y como decía hace rato, el factorial se opera multiplicando los números, ¿no? Pues aquí desarrollamos 8 factorial, 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por
3 factorial. Es decir, aquí me estoy ahorrando el 2 y el 1. ¿Por qué? Porque en la parte de abajo también tengo 3 factorial. Y entonces lo puedo eliminar este 3 con este 3. Y entonces nada más me quedaría 8 por 7 por 6 por 5 por 4. Que eso me da 6,720 formas posibles de poder entregar los 5 premios. Ahora, chicos, ¿por qué utilicé permutación? Pues porque los 5 premios, como son ganadores, pues no es lo mismo ganar primer lugar que segundo lugar, o que tercer lugar, o cuarto, o el quinto. Ajá. Es decir, cada uno lleva su orden. Entonces, por eso se utiliza la permutación, porque sí importa el orden. El siguiente dice: Eduardo, Carlos y Sergio se han presentado a un concurso de pintura. El concurso otorga 200 pesos en primer lugar y 100 al segundo. No hay terceros lugares. Y entonces, ¿de cuántas formas hay de poder entregar los premios? Y entonces, N vale 3, que son 3 participantes, y solo hay 2 premios. Entonces, calculamos las permutaciones de 3 tomados de 2 a la vez. Y entonces, calculamos 3 factorial, que es la N, entre N menos K factorial, y eso nos da 3 por 2, 6 formas de poder calcularlo. O más bien, 6 formas de poder entregar esos 2 premios. ¿Verdad, chicos? Ahora, ¿qué sucede cuando el subconjunto no lleva orden? Entonces, utilizamos las combinaciones. La permutación y la combinación, chicos, es lo mismo. Nada más lo que va a distinguir uno de la otra es que la permutación sí lleva esa jerarquía o ese orden, y la combinación no. La combinación es como caiga, ¿no? Y se lee lo mismo, se denota con una C mayúscula, N y K, y se lee las combinaciones de N objetos tomados de K a la vez. Y se calcula con esta fórmula, N factorial entre N menos K factorial por K factorial. Chicos, si se fijan, si no estuviera esta K factorial, sería lo mismo que la permutación. Pero como aquí no importa el orden, entonces involucramos este factorial, que es el que le va a dar el carácter de desordenado a esta fórmula. Ajá. Entonces, por eso es de que se diferencia esto de la permutación por esta parte de aquí, que es la que nos indica que no importa el orden que lleve en este cálculo, ¿no? Aquí hay un ejemplo. Un departamento consta de 30 miembros y se quiere hacer un comité de 5 personas para hacer una tarea. ¿Cuántos comités se pueden formar? No nos indica que haya orden en ninguno de los casos. Y entonces no hay una asignación u orden específicos, entonces se utiliza la combinación. Y tenemos 30 personas, que n es igual a 30, y tomaremos de 5 a la vez. Entonces, hacemos el cálculo: 30 factorial entre 30 menos 5 factorial, y eso por 5 factorial. Y entonces, 30 menos 5 son 25 factorial, y este 5 factorial que pasa igual. Desarrollamos el 30, 30 por 29, por 28, por 27, 26, por 25 factorial. Y ahí me detengo. ¿Por qué? Porque aquí ya puedo eliminar este 25 factorial con el que está aquí abajo. Y nada más me quedaría 30 por 29, 28, 27, 26, entre 5 factorial, que son 120. Y eso me da 142,506 formas de poder seleccionar ese comité de 5 de los 30 que son. ¿Vale? Y un segundo ejemplo, dice que en una heladería se venden helados de 2 sabores diferentes. Es decir, tú puedes comprar una nieve que traiga 2 sabores diferentes. Y hay 5 disponibles, que son café, vainilla, chocolate, limón y naranja. ¿De cuáles formas puedes hacer la combinación? Que tú pides un helado de 2 sabores de los 5 disponibles. Entonces, tenemos que son 5 sabores y vas a elegir un helado que tenga 2 sabores a la vez. Entonces, calculas las combinaciones de 5 tomadas de 2 a la vez. Sería 5 factorial entre 5 menos 2 factorial por 2 factorial. Nos traemos el 5, 5 por 4 por 3 factorial, eliminamos el 3 con el 3, y nos queda 5 por 4 entre 2. 10 formas diferentes hay de poder elegir un helado de 5 sabores si tú llevas a ser de 2. Chicos, hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, creo que no.
No, chicos, ninguna. Hasta aquí creo que no hay ningún tipo de problema. Solamente si acaso en elegir si es una pronunciación o una combinación, dependiendo del enunciado, si te dice que es en orden o no. Esto, muchachos, el teorema de Bayes sí está un poquito más enredado. Esto, muchachos, tiene que ver con cálculo de probabilidades cuando ya sucedieron algunos eventos previos. Ajá. A esto se le llama probabilidad condicional. ¿Por qué condicional? Pues porque ya tienes ciertas condiciones en las que sucedieron los eventos y eso te condiciona el cálculo de la siguiente. Como ya tienes un registro estadístico de cálculo de probabilidad, ya tienes cierto régimen de que sabes cómo se va a comportar el evento, no es totalmente azaroso. Y se calcula con esta fórmula. Esto, chicos, se lee la probabilidad de un evento A cuando ya sucedió B. Ajá. Entonces, la probabilidad de un evento A, dado que sucedió B, es igual a la probabilidad del evento B, dado que ya sucedió A, por la probabilidad del evento A. Y esto entre la sumatoria de las probabilidades de B, dado que ya sucedió ese evento A, por la probabilidad de ese evento A. ¿Por qué cambia la I por la N? Porque este símbolo de sumatoria lleva un subíndice I que va a ir contando todos los eventos desde el primero hasta el evento N. Si tú tienes 10 eventos diferentes, entonces tendrás 10 probabilidades. Y entonces aquí irá sumando la I desde el 1 hasta el 10 y entonces será el evento 1, el evento 2, el evento 3, 4, 5 hasta el 10. Y también aquí la probabilidad del evento A, el 1, el 2, el 3, el 4 y hasta el 10. Chicos, aquí tenemos un ejemplo. A lo mejor con eso ya queda un poquito más claro. Fíjense bien, dice, una empresa tiene una fábrica en Estados Unidos que dispone de 3 máquinas, la máquina A, la B y la C, que producen envases para botellas de agua. Se sabe que la máquina A produce un 40% del total de los envases, la máquina B 30% y la máquina C 30%. También se sabe que cada máquina produce envases defectuosos, es decir, tienen sus fallas, ¿no? De tal manera que la máquina A produce un 2% de envases defectuosos, la máquina B un 3% y la máquina C un 5%. Dicho esto, se plantean dos cuestiones. La primera, si un envase ha sido fabricado por esa fábrica de Estados Unidos, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? Y chicos, antes de calcular esa probabilidad, ya sabemos que la probabilidad de que los envases sean de las máquinas A, B y C son 0.4 para la máquina A, dado que fabrica 40%, 0.3 para la máquina B, dado que fabrica el 30%, y para la máquina C también 0.3 porque también produce 30%. Entonces, si yo tomo un envase, ¿cuál es la probabilidad de que sea producido por la máquina A? 40%, de que sea la B 30 y la C sea 30. Ahora, de que ese envase que yo tomé sea defectuoso. Pues hay una probabilidad de que en la máquina A sea un 0.2 de probabilidad porque esta produce el 2% de los envases. De que sea la máquina B es un 0.3, dado que esa máquina tiene un 3% de error. Y de que sea la máquina C es un 0.05 porque esta tiene 5% de defectos. ¿Vale? Y entonces ahora sí, ya podemos calcular nuestra probabilidad. Entonces, la probabilidad de que sea defectuoso el envase sería calcular o sería primero multiplicar la probabilidad del evento A o de la máquina A dado por la probabilidad de que sea defectuoso dado que es la máquina A más la probabilidad de que sea la máquina B por la probabilidad de que sea defectuoso el envase de esa máquina B más la probabilidad de que sea la máquina C por la probabilidad del defecto de la máquina C. Y entonces sería
Para el primer caso, que es esta A, 0.4, que es la probabilidad de que suceda A, por 0.02, que es la probabilidad de que sea defectuoso. Aquí están. 0.4, que es la probabilidad A, 0.02, que sea el defecto de A, es la multiplicación, más la probabilidad de que sea la máquina B, que son 0.3, por la probabilidad del defecto de esa máquina B, que son 0.03. Y esto más la probabilidad de que sea la máquina C, que es también 0.3, por la probabilidad de que sea defectuoso en esa máquina C, que es 0.05. Y multiplicamos 0.4 por 0.02, 0.008. 0.3 por 0.03, 0.009. 0.3 por 0.05, 0.015. Y sumados nos dan 0.032. Esto, muchachos, es la probabilidad de que cualquier envase sea defectuoso, ya sea de A, de B o de C. Y esto, chicos, nos permite plantear otra pregunta más. Siguiendo con la pregunta anterior, si se adquiere un envase y ese es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido fabricado por la máquina A y por la máquina B y por la máquina C? Y aquí, chicos, vamos a utilizar directamente esta... ya se cerró. Esta fórmula. Evento A, dado que ya pasó B. Esa vamos a ocuparla aquí. La probabilidad de A, dado que sea defectuoso. La probabilidad de B, dado que sea defectuoso. Y la probabilidad de C, dado que sea un envase defectuoso. Y eso es entonces la probabilidad de que sea la máquina A por la probabilidad de que sea defectuoso en esa máquina A sobre el total de probabilidades de que sea defectuoso de cualquiera de las tres máquinas. Esto es para la primera pregunta, que es para la máquina A. Para la máquina B sería lo mismo, pero para la máquina B. La probabilidad de que la máquina B tenga un defecto, eso es igual a la probabilidad de esa máquina B por la probabilidad de que tenga un defecto esa máquina B entre la probabilidad de todos los defectos de las tres máquinas. Y esto, que sería la probabilidad de que sea la máquina C, dado que sea defectuoso, es la probabilidad de que sea la máquina C por la probabilidad de sus defectos de esa máquina C entre el total de defectos. Y esto, chicos, de los defectos, ¿por qué es 0.32? Porque aquí estamos diciendo que va a ser la sumatoria de todos los eventos. Y aquí tenemos nada más tres eventos, que son la máquina A, la máquina B y la máquina C. Entonces, habrá que sumar sus probabilidades de esos tres eventos. O sea, ibas a sumar todos los posibles que haya. Y eso fue lo que hicimos aquí. Por eso nos dio 0.032. Y por eso vamos a dividir aquí entre 0.032. Y entonces eso nos da 0.4 por 0.02 entre 0.032, 0.25. 0.03 por 0.03 entre 0.032, 0.28, que es para la máquina B. Y para la máquina C, 0.3 por 0.05 entre 0.032, 0.47. Y esto, muchachos, es entonces la probabilidad de que el defectuoso haya sido de la máquina A, de la máquina B o de la máquina C. ¿Vale, chicos? ¿Alguna pregunta? No. Ese último teorema de Bayes a lo mejor sí está un poquito más enredado porque hay que distinguir cuál es el error de uno de los eventos, cómo calcular la suma de los tres, a lo mejor, o de los que sean, para al final utilizarlo para calcular la probabilidad. Pero en su práctica, bueno, en su ejercicio que tienen que entregar, viene nada más un problema que es muy similar a ese. Entonces, con esa presentación se pueden guiar muy bien para hacer ese ejercicio. Yo le comenté a Miss Mayra que no les enviara la presentación porque como ustedes tienen que investigar lo que van a exponer, entonces no les pasara la presentación porque pues, ahí viene toda la información, ¿no?
Pero ya que ustedes investigaron, les voy a mandar yo esta presentación para que con ella también se vayan guiando y puedan resolver su ejercicio. Ya vieron que ahí viene lo que es probabilidad, la regla de la suma, la regla del ajuste, la regla de la multiplicación, permutación, combinación y el teorema de Bayes. Entonces, ahí tienen ya todo lo necesario para su actividad. Ya nada más váyanse guiando de esa presentación para calcular todo lo que necesiten. ¿Sale? Sí. Ok, chicos. La semana siguiente vamos a revisar a ver, déjenme ver porque no estoy bien seguro, pero creo que es la distribución binomial y la distribución de Poisson. Tendremos que ver, no me gusta eso, pero tendremos que ver las dos el mismo día porque ya no nos queda mucho tiempo. Entonces, las dos, bueno, sobre todo la Poisson, la binomial es rápida, pero la de Poisson es un poquito más tardada. Sí, tendremos que ver distribución binomial y distribución Poisson. Entonces, vamos a tener que ver las dos el mismo día. Va a ser mucha talacha, pero yo creo que pues sí podemos aventarnos las dos distribuciones. La binomial es rápida. Bueno, no es tan larga como la Poisson. La Poisson es un poquito más tardada. Pero, pues bueno, si pueden, chicos, en la semana vayan leyendo. Yo voy a esperar mandarle mañana a Miss Mayra la presentación de esas dos distribuciones y la vayan leyendo en la semana para que el próximo sábado nos vayamos más rápido, ¿no? Sí. ¿Sabes, chicos? Sí. De preferencia, chicos, sí léanla para que nada más las dudas las veamos ese día y no tengamos que explicar todo porque pues, sí es bastantito. Okay. ¿Sale? ¿Vale? Nada más vamos a limitarnos a dar la definición de cada distribución, cómo se calcula y un ejemplo, porque si no, no va a dar tiempo de ver todo. Entonces, chicos, ¿alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? ¿Ninguna? ¿Ninguna? A ver, déjenme ver si ya tengo en PDF la presentación para de una vez enviárselas. Sí, ya está. Ah, no es cierto. No, tengo que convertirla. Entonces, chicos, demos chance de pasar la PDF y se las envío por el grupo de WhatsApp, ¿sale? Sí. Entonces, chicos, si no tienen dudas, entonces nos vemos el próximo sábado, ¿sale? Mándenme, por favor, sus actividades. Bueno, creo que Marlene ya me la mandó. Falta nada más usted, Emanuel. Mándenmela y yo les envío mañana tanto el ejercicio que tienen que presentar como la presentación de las distribuciones y en la semana la leen y se ponen a trabajar, ¿sale? Sí, está bien. Bueno, pues chicos, entonces me despido. Nos vemos el próximo sábado. Cuídense mucho. Bye, bye. Bye.